Mi nombre es Paola Santoscoy, soy directora del Museo Experimental El Eco y a nombre de todo el equipo les doy la bienvenida y le doy las gracias a Carlos Regadas por acompañarnos el día de hoy. El conversatorio con él es parte del programa público del Museo Experimental El Eco, que este año tiene un eje conceptual basado en la idea o la noción del animal herido, que es una pieza de Matías Geritz del año 51, y bueno, la idea es que este eje conceptual se vaya construyendo alrededor de exposiciones, programa público y a lo largo del año. Entonces esperemos esto se lea hacia afuera también si regresan y ven nuestras actividades. Les presento a Gabriel Escalante, que por parte del museo va a ser quien sea el interlocutor con Carlos, y sin más le paso la palabra. Gracias. Bueno, buenas noches. Gracias por estar aquí. A nombre del Museo Experimental El Eco, queremos agradecerle a Carlos Regadas por acompañarnos esta noche en este conversatorio. Vamos a iniciar esta noche con un cortometraje que escogió Carlos especialmente para la ocasión. Se llama Aficionados, y una vez que termine el cortometraje empezaremos este conversatorio. Quiero decirles que si en algún momento de la conversación alguien quiere hacer alguna pregunta o hacer un apunte sobre lo que estamos discutiendo, siéntanse libres de interrumpirnos, nada más levanten la mano, por ahí hay un micrófono y pueden hacer las preguntas o el comentario que quieran hacer. Terminó el partido. Victoria italiana. Bravo. El equipo mexicano puede retirarse a sus vestidores, abatido pero no dominado. Bravo. Y la historia se repite implacable, querido público. Fuimos últimos en el 30, en el 50, el 54 Bravo. y el 58, eliminados en Bravo. grupos en el 62 y en el 66, Bravo. y hoy en nuestro Mundial 70. Solo fueron el principio de una pesadilla de la que no despertaría el seleccionado mexicano. Después vinieron las justificaciones y se habló de una práctica de vudú, y pese a las victorias contra Haití y Antillas holandesas, la sentencia estaba dada. México no asistía al Mundial de Alemania 1974. Otra vez. Venga, Alemania, otro. Alemania, venga, meta otro. Docena de goles contra el equipo mexicano. Creo que en general nos faltó más todavía. En lo personal, lo que siente José Luis Pareja López después de no haber conseguido a lo que se fue a Tegucigalpa, el pase al Mundial. Bueno, yo llegué a la selección con la ilusión de participar en el Mundial de España y... No está bien que veas esto. Gana Alemania, señoras y señores, por penalti, eliminando dramáticamente a México. Y hablar, así es el fútbol. ¡Te odio, Servín! Hay que ser maduros para aguantar esta terrible derrota. Un esfuerzo de 120 minutos. Una lucha incondicional, hombre a hombre, palmo a palmo. Y agrega un castigo inesperado, la suspensión de la Federación Mexicana de Fútbol durante 2 años para participar en todas las competiciones oficiales de FIFA. Esta es la historia. Oye, gordo, ¿esto ya ha pasado en otros países? Más severo que la FIFA haya jamás impuesto a un país. Ay, bueno. Otros, sobre todo los 3 sudamericanos, fueron los que decidieron este asunto en nuestra contra. Falsificar documentos oficiales puede llevar a la cárcel. Es el cuarto penal de la selección de Bulgaria. Si lo mete, se acaba. ¡Tiro! ¿Qué celebras? ¡Califica Bulgaria! ¿Por qué estás tan feliz? ¿Para qué celebras? Está en los cuartos de final del Mundial 94. ¿Que eres búlgaro o qué? Alemania nos deja fuera 2-1. Alguien tiene que perder y nos tocó a nosotros desafortunadamente. Hugo Sánchez. No se pudo, pero se dejó una imagen extraordinaria. ¡Carajo! Estamos felices, estamos contentos porque se perdió, pero se perdió luchando, se perdió peleando. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué contra los gringos? ¡Te odio, Aguirre! ¿Por qué? ¡Son malísimos! Sorry, man. Oh, shut up.
Sí, la salida clara de Berhalter cuando estábamos volcados, el servicio, y eso es lo que quería Estados Unidos. Agregó 21 segundos y México está eliminado de la Copa del Mundo. Tuvo el partido y estuvo cerca y lo iba ganando. Y termina perdiendo por un golazo que mete Rodríguez. Como en el 94, en el 98 y en el 2002. México otra vez. La selección azteca queda eliminada del Mundial. Ha perdido 3-1 ante Argentina. ¿Cuánto le habrán pagado, papá? El Bofo y todos sus amigos. ¡El Bofo! Conejo, Osorio. ¿Cuánto te pagaron, Aguirre? El Santana del fútbol. No vuelvo a ver esto, nunca. ¿Qué pasa, hijo? ¿Cuándo es el próximo mundial? Oye, sí, ¿para cuándo es el próximo mundial? No lo considero una gran obra de arte ni nada por el estilo, eso diría primero, pero pues es algo que casi nunca se ha visto y dura poco y nada más era para ver algo. Me interesa, el tipo no actúa bien, creo que tenía el joven este que va creciendo, pero bueno, el tema este de que siempre perdemos y que hicimos un buen papel y que estamos contentos y todo esto sí me parece terrible y siempre se repite y bueno, podría agregar 2 mundiales más donde es exactamente lo mismo, ¿no? Esa es la parte interesante del corto, pero no tengo ninguna pretensión con él y lo puse como un detalle de variedad nada más. En realidad es un corto inédito que apenas están empezando a subir tu trabajo a una plataforma de video para que puedan ver esta obra que es inédita. ¿Te interesa hacer una crítica social en tus películas? Sí. Como un subproducto de lo que hago, sí. No tengo ganas de hacer cine para hacer una crítica social, pero me parece una forma, un resultado natural del pensamiento, ¿no? Criticar y señalar, y bueno, en un país como México seguramente más todavía de lo normal, aunque en realidad eso es falso, en cualquier país. En cualquier parte siempre hay mucho que criticar, entonces sí me parece importante. Me parece natural, no lo intento hacer deliberadamente, no es parte de mi programa, pero está presente siempre una mirada que es crítica, seguramente, sí. En tu cine encuentro un factor de vulnerabilidad en los personajes masculinos. El hombre que llora a solas por su amante en Luz Silenciosa, el hombre que es vapuleado e insultado por los sobrinos de la mujer con la que vive en Japón. Inclusive en nuestro tiempo creo que este factor es un poco más evidente en el personaje que vive una crisis a través de toda la película. A pesar de esto, ¿por qué a veces hay una percepción en el público de machismo en tus películas? Pues no lo sé, tal vez la agenda ideológica es tan fuerte que ve fantasmas por todas partes. Digo, sin negar el tema de fondo, pero un tema importantísimo. Pero yo desde luego que claro que no veo absolutamente ningún tema de machismo en mis películas. Pero sí tengo que decir que para mí el cine, igual que el arte en general, no el entretenimiento, sino el cine que presenta más que representa, que podemos hablar de eso más tarde, es por definición bilateral. Y esto quiere decir que es una especie, yo trato de hacer un cine que es objetivo, que no es posmodernismo relativista, pero que es un envase, es un vaso, si quieres, un recipiente cuyo contenido es aportado por el espectador.
de manera individual. No creo que exista el concepto del público, creo que esa es una abstracción del comercio. Solo existen individuos que en función de lo que son, de lo que viven, de lo que piensan, rellenan los envases con lo que ellos son. Entonces, por ejemplo, en mi última película es muy claro que las revistas norteamericanas del negocio, como se llaman en inglés, de Hollywood básicamente, dicen que la película trata de machismo tóxico, ¿no? Y bueno, yo creo que traen una agenda, probablemente quieren conservar su trabajo, quieren caer bien, entonces tratan de señalar estas cosas, pero hablando con muchas mujeres que no ven para nada ese tema, no hay un solo punto de machismo por ejemplo, la primera generación de feminismo, ¿no? El hombre está en la casa, la mujer sale, dirige su sexualidad como ella quiere, no se tiene que dedicar al trabajo de los niños, en todo caso lo hace más el marido. Entonces, yo nunca he enfocado mis películas y no creo en esta lucha que en mi visión es artificial de sexos, sino que trato de hablar de seres humanos, y en la última película que hice el hombre podía haber sido la mujer el hombre. Cuando hice Luz Silenciosa, que era un poco al revés, también algunos norteamericanos me dijeron que era machista, y le dije ¿por qué? Y me dijo porque el hombre hace esperar a 2 mujeres, se cree superior. Bueno, en esta una mujer hace esperar a 2 hombres, ¿no? Pero bueno, el caso es que cada quien lee lo que puede, pero insisto en que no es relativismo y es lo que tú quieras, es objetivo. Yo trato de presentar las cosas a la manera de la naturaleza, si quieres, de la existencia misma, que no nos habla, que solo se presenta ante nosotros. Todo lo que vemos, todo lo que experimentamos no significa nada en sí mismo, solo se presenta, y nosotros, en función de nuestra subjetividad, le damos sentido a lo que vivimos. Pero sí, antes muchas veces también me han dicho que más bien las mujeres son las redentoras en mis películas y todo, pero tampoco tampoco tengo una visión de que la mujer sea superior, tampoco. Tal vez sí no creo que haya estos roles tan arquetípicamente marcados en la vida real. Yo creo que siempre los dos polos están en tensión, siempre están en conflicto, siempre es hombre y mujer están en constante tensión y conflicto. Los personajes en las 5 largometrajes siempre hay una pareja que tiene sube y bajas y que tiene momentos álgidos, momentos bajos. Entonces pienso que más bien hay siempre un equilibrio en cuestión del hombre y la mujer en tus personajes. Tal vez porque hablo de la vida social y muchas veces hay parejas y la mayoría de las parejas siguen siendo hombres y mujeres, pero podría ser quizás alguna película donde hubiera 2 lesbianas o 2 gays que fueran los principales y quizás uno sería más dominante que otro, o más así o asado, y serían hombres o mujeres. Desde luego que soy hombre y experimento mi subjetividad y mi existencia desde mi masculinidad, inevitablemente, pero no es algo que a mí me parezca realmente trascendente ni muy importante. Me encanta, probablemente podría hacer las cosas al revés. Es algo difícil de definir con certeza absoluta, porque no podemos ser hombres y mujeres, solo podemos ser una cosa. Digo, pues cambiar de sexo, eso es otro tema, ¿no? Pero no puedo yo experimentar la vida como una mujer porque no lo soy. Claro. Pero, insisto, a mí eso no, yo trato de verdad de hablar de seres humanos y nunca me estoy planteando ese tipo de temas, de una problemática específicamente masculina o femenina. Creo que los personajes que están en mis películas no se caracterizan por tener conflictos que surjan desde estos posicionamientos o desde estas condiciones, más bien, llamémosle. Claro. ¿Te parece si vemos una escena de nuestro tiempo para plantearte la siguiente pregunta? Vamos a verla y después de esto hablamos un poco del ritmo en la escena.
Por fin, en ese día de viento y sol, Juan Díaz abrió los ojos. Mientras las palabras de Esther latían bajo las del primo de Blanca, Juan comprendió lo obvio. La desesperación de su mujer no tenía nada que ver con su matrimonio. Lo único que a ella le duele es que su amante no está aquí. Cuando Juan se despidió de Lalo, recordó su propia experiencia una docena de años atrás. Quien más amaba entonces en toda la tierra, trataba de dormir a su lado sin conseguirlo. Mientras él sabía ya que su deseo por otra mujer era al fin imparable y terminaría por arrasar lo más hermoso que había construido en su vida. Juan recordó cómo, en medio de ese sufrimiento infernal, le resultaba imposible evitar una sonrisa con tan solo pronunciar en su mente el nombre de Esther. Y recordó al fin cómo, mientras aquella otra mujer se desvelaba noche tras noche, él dormía como sobre una piedra lunar, de golpe y de un tirón. El muy cerdo traidor hijo de puta. Ya vamos, ¿eh? Sí. Leonora, ¿le tienes miedo a tu papá? Sí. El dolor de Esther se convertirá en odio. Mejor tomará el riesgo. Juan ha resuelto llamar por teléfono al arrendador de caballos para advertirle que trate bien a su esposa durante algún tiempo. Abriste la puerta, Phil. Ahora entras. Celosa la hija. Sí, pero esta vez sí tenía tiempo y sí tenía ganas de ir. A ver, pásate. Esta escena dura casi 5 minutos, 4:46, por ahí así. Sales, entras, llegan los niños, está la voz de la hija del personaje narrando el conflicto que está sucediendo, llegan los trabajadores, pasan una serie de cosas en una especie de, en una forma de condensar el tiempo. Desde este punto, Carlos, quisiera preguntarte, ¿qué lugar juega el tiempo en tus películas? Es quizás el aspecto fundamental de mis películas,
pero no exclusivamente de las mías, sino de todo aquel cine que no tiene por función primordial informar para que una historia pueda ser contada. Es decir, podemos decir que existen dos tipos de cine. Uno que para mí no es cine, que es literatura y que utiliza el cine como un medio mecánico para ilustrarla y que cuenta historias. Yo pienso, y seguramente muchísima gente estaría de acuerdo, que la literatura es mucho más propicia para contar historias que el cine. Puedes decir lo que la gente piensa, puede haber un narrador omnisciente, puedes ir para adelante, para atrás. Es muy adecuada para contar historias la literatura. Y yo creo que el cine es un arte completamente opuesto, en el sentido que es un arte de la presencia, igual que lo es la pintura, igual que es la fotografía e incluso la música. Para mí la música es un arte de la presencia sonora. Y luego hay un arte de la representación fundamental, que es la literatura, que va de la mano con el teatro. El teatro cada vez tiene menos importancia en el mundo, pero que son artes de la representación. Cuando se trata de la presencia del sonido, la presencia de los objetos, de los paisajes, de los seres vivos, eventualmente la presencia de las emociones, que es la diferencia del cine con la pintura o con la fotografía, que es que incorpora el tiempo y entonces se genera un tercer espacio, una tercera dimensión, no en el sentido de la tercera dimensión sino un tercer espacio, que es el espacio emotivo, un espacio que se desarrolla en el tiempo y por lo tanto tiene una narrativa temporal, no una narrativa en sentido griego de ir contando una historia, y ahí surge algo muy diferente al contar historias, y es que todo lo que uno ve, todo lo que uno oye, tiene vida, tiene fuerza, tiene presencia y por sí mismo es significante. Entonces el tiempo ya no es el tiempo informativo, en el que se usan cualquier cosa que se filme solo para contar la historia. Entonces esta idea que nos enseñan en las escuelas de cine de ya entendí a lo que sigue, porque se trata de conceptualizar, entender e ir a lo que sigue. Como no sé, imagínate en pintura, porque esto es un museo y tal, una cosa como informativa de cómo no sé, pasar las aduanas y cómo tienes que tener la maleta y cómo la vas a abrir y cómo va a llegar el policía y lo va a abrir. Eso es una cosa muy diferente de ver un cuadro en un museo. Si tú ves un cuadro, una pintura como todas estas que están aquí, por ejemplo, hay gente que seguro se pasa 2 o 3 minutos viendo cada una de estas fotografías. Otra gente no las ve más que 1 segundo o 2. En la pintura es muy claro en los museos, ¿no? ¿Cuánto tiempo ves tú un cuadro? Es algo completamente subjetivo. ¿Cuánto tardas tú en ver lo que hay ahí? Si solo quieres saber la información de lo que significa el cuadro, pues es algo muy rápido. Pero si quieres verlo y ver que va más allá de la información, entonces puede llevarte mucho tiempo, puede llevarte días, ¿no? Hay historias de la gente que ve el famoso cuadro El hijo pródigo de Rembrandt, que está en el Hermitage durante semanas. Así hay casos de toda la vida. Entonces, ¿cuánto tiempo tú ves algo que no es para informar? Es algo muy subjetivo y ahí yo como cineasta tengo que imponer al espectador el tiempo que ves. Es como si te obligara en un museo a ver las pinturas el tiempo que yo las veo y pues había gente que le parecería poco o mucho. Rara vez alguien va a coincidir contigo, pero en el cine yo tengo que imponer este ritmo y hay gente que lo acepta y entra en él y hay gente que le parece una pesadilla. Esta idea que los españoles dicen que se ve el pasto crecer, ¿no? Pero es que no se trata de informar ni de conceptualizar, se trata de ver, realmente de observar y de sentir y de entrar. Un poco como hacen los niños antes de conceptualizar, ¿no? Nosotros ya no vemos porque conceptualizamos, no miramos al techo porque ya sabemos que es un techo y que está allá arriba, pero los niños te dicen, oye, ¿por qué ahí hay un puntito blanco? Y se dan cuenta que hay un chicle pegado en el techo, ¿no? Que nosotros ya no vemos porque no están conceptualizando, están observando, están viendo. Entonces, en este sentido, a mí me interesa que el cine sea eso. Y cómo
cómo decido yo el tiempo. Nunca he creído no creo en esos conceptos del slow cinema o de que haya que ser de un estilo u otro, sino que es algo que viene totalmente de la intuición, de mi sensación interior, dirigida como digo, por la intuición. No podría decir por qué se corta aquí o allá. Es algo que se siente y que no se puede explicar del todo. Es algo que de hecho en las escuelas de cine que tanto nos tratan de enseñar y tantas cosas tratan de explicar, y bueno, no solo las escuelas, los críticos, los que hablan del gran cine, los que hablan de Hitchcock, pero nadie dice cuándo un director dice durante el rodaje ya de por sí, cuándo empieza a apretarse el botón y cuándo se suelta el botón de la cámara, que es el momento culminante donde se va a establecer el ritmo. Se suele decir que es en la sala de edición, pero en realidad, si no se está filmando con el tiempo oficial de la información, que es el de la tele, el de las telenovelas y el de la mayoría del cine, digamos, entonces el ritmo va a estar determinado en una enorme medida desde la cámara, y en la edición se podrá hacer mucho menos, muy poca cosa. En ese sentido, cuando las tomas, ¿cuántas tomas haces como por ejemplo en este caso? Como toda la vida hice cine con película y nunca he tenido demasiado dinero, estoy acostumbrado a hacer 2, 3 o 4 tomas por plano. Pero en esta película, que fue la primera que hice en digital, caí en el peligro terrible de hacer muchas tomas, y no era porque no fuéramos rigurosos, sino porque también tiene un beneficio en el digital en este sentido, que es mucho, bueno, evidentemente no es caro, ya que estás ahí, filmar más. Entonces estaba yo constantemente esperando que hubiera accidentes en las tomas, desde un accidente natural como un golpe de viento, por ejemplo, o un perro que hiciera algo como el que hizo en ese momento ese perro que caminó, y en muchas ocasiones fue bueno, pero en otras ocasiones fue terrible, y a veces hice 20 tomas y las veía todas iguales y decía, ¿para qué hice 20 tomas? Y me hizo sufrir bastante en la edición. Entonces casi todas mis películas tienen 15 horas, 10 horas, y esta tenía como 70 horas de rushes, o sea, de rodaje, de filmado, mucho por los animales. Te puedo decir que de esas 70 horas, 40 eran de animales. Había alguien que quiere preguntar, pero está relacionado con el tema, ¿no? Ya. Buenas noches a todos. La pregunta es, bueno, para mí Nuestro Tiempo es la película que más me ha conmovido de tu filmografía, y yo quisiera preguntarte cómo fue el tránsito de empezar a dirigir a otros actores y luego tú llegar a ser el protagonista de esta película, o sea, los momentos, por ejemplo, el momento donde lloras de una manera desconsolada, ¿no? O sea, es conmovedor, ¿no? Igual cuando ves a los toros, ¿no? que pelean y en medio del amanecer, no sé, es de verdad, pues sí, muy, muy conmovedor. Y quisiera preguntarte eso. Gracias. Pues digamos que estás preguntándome básicamente cómo le hice para actuar, ¿no? Y cómo fue mi tránsito. Sí, ya. ¿Por qué decidí ser el actor? Bueno, pues por más que he tratado de explicar esto, poca gente lo cree, pero en realidad tiene mucho que ver con todo el sistema de cómo veo el cine y esta idea de la presencia. Si te fijas, trabajo con están mis hijos también en la película, la mujer de la película es mi esposa, y estoy yo, pero originalmente no escribí la película para ella o para mí, sí los niños, porque me parecía muy natural trabajar con los niños, duraba muchos años el rodaje, bueno, 2 o 3 años, y imagínate ponerte de acuerdo con alguien más, que si pueden decir groserías o que si pueden hacer esto o aquello, ¿no? Y luego mi mujer fue, durante el tiempo que hacía los castings, me ayudaba en la casa a responder a los hombres, y me di cuenta que podía hacerlo muy bien, y luego el papel principal lo hizo alguien más durante 2 semanas y no funcionaba. ¿Sabes? Temas prácticos y banales como poder montar a caballo, hacer muchos de los trabajos que hace el tipo en la película, tal, era difícil encontrar a alguien que pudiera hacer esas cosas y también pudiera parecer que era alguien de escritura o algo así. Me costó mucho trabajo y no funcionó después de 2 semanas este experimento. Y como yo le explicaba al actor qué hacer, la gente del equipo me decía, ya hazlo tú, si tú sabes perfectamente qué es ese personaje. Y sí te tengo que decir que sí comparto la energía del personaje, no lo que vive,
La película, muchos me preguntan si es autobiográfica o no, habría que definir qué es autobiográfico, ¿no? Porque en cierta forma pues todo es autobiográfico, por lo menos a nivel del pensamiento, pero ahora sí que como dicen las películas de Hollywood basadas en hechos reales, no es en ese sentido autobiográfica, pero la energía del tipo sí es relativamente similar, y eso es lo que yo trato en mis películas. Lo que es importante no es la capacidad de actuación como cómo representar a un personaje, sino el casting, en el sentido de que haya una identidad entre el personaje y la energía, llamémosle, que no estoy hablando de un término New Age, estoy hablando de más bien la percepción de temas de carácter y personalidad que puede tener cualquier ser humano. Estoy hablando de temas no tampoco éticos, como si es bueno o malo o tal, sino simpático o no simpático, abierto, bromista, ese tipo de cosas que son más de carácter, ¿no? Entonces decidí hacerlo y para mí no hubo una transición real. Sigo pensando que, o sea, soy definitivamente un director y no un actor. En esta película lo hice porque alguien me dijo que creo que, bueno, no, fue Buster Keaton dijo, no Buster Keaton, perdón, Jacques Tati dijo, cuando no hay actor entre el director, y entendí cómo al principio del cine la gente que hacía películas lo hacían ellos mismos. Y me di cuenta que tiene cierto sentido estar delante de la cámara también, porque puedes incidir directamente en el ritmo y en la intensidad de lo que se está filmando. Por eso no es sorprendente que justamente, sobre todo en el cine cómico, que tiene tanto que ver con el ritmo y la cadencia y la intensidad, haya habido tantos cineastas como Keaton o como Chaplin o como Jacques Tati que han sido los actores, ¿no? Entonces en ese sentido tuvo mucho sentido para mí. Pero aprendí muy rápido a estar actuando ya pensando como director, y cuando dirigía ya estaba pensando en cómo iba a actuar, y en realidad se dio de una manera muy natural. O sea, cuando eres el director y estás ahí, estás conectado con todo, y no me costó ningún trabajo pasar al lado de la cámara y hacerlo, porque de por sí lo tienes que hacer cuando estás trabajando con los actores, ¿no? De hecho, hasta me quitó cierto trabajo de no tenerle que explicar a alguien qué tenía que hacer. O sea, tuvo un cierto beneficio. Hay unos que piensan que actuó muy mal, eso ya es cada quien decide. Regresando solo un poco a lo que nos explicabas de la forma en cómo trabajas estas escenas, ¿cómo logras involucrar al espectador en estas secuencias tan íntimas? Te lo pregunto de esta manera, ¿tú conviertes al espectador en voyerista? ¿O es algo que se da de alguna otra manera? Pues el cine es por definición voyerismo, eso es lo bello del cine. O sea, el voyeur lo que quiere es ver sin ser visto, de preferencia, y sin distracción, y sin que nadie le moleste, y sin él sentir que molesta al ser visto. Si tú ves a dos tipos besándose en un parque y te les quedas viendo así, pues probablemente te van a decir que te largues o algo por el estilo. Pero en el cine eso es lo maravilloso, que te sientas y ves a dos tipos dándose un beso y puedes observar con todo detenimiento, todo detalle, todo lo que hace el ser humano que está haciendo esto. Esto es lo maravilloso del cine, ¿no? Imagínate que las hormigas hicieran cine, pensaríamos que están completamente locas, inventan un aparato para filmarse a sí mismas comiendo, haciendo sus casas, estando con los amigos, y luego van todos y lo ven en un cine haciendo de las cosas que hacen de ordinario en la vida. Es bastante loco, pero en realidad responde a esta necesidad que tenemos de entendernos a nosotros mismos, y es un tema filosófico, preguntarnos por qué estamos aquí. Por eso nos pintamos en las cuevas, por eso empezamos responde al cuestionamiento sobre nuestra existencia, y tiene que ver con la conciencia de que existimos, ¿no? Evidentemente los caballos o cualquier otro animal no hacen nada parecido a esto. Entonces, este voyerismo es algo muy hermoso, y por eso el cine ha sido el arte tan poderoso en el siglo XX, y todavía lo es, pero tal vez dejará de serlo, pero eso ya es otra cosa. Y claro que el espectador es un voyerista. Hasta en el cine de acción, que hay tantas explosiones y todo, pues eso es lo que la gente no es voyerismo, digamos, casi siempre tiene una connotación sensual o sexual, pero es voyerismo de estar viendo explosiones que no tienen ningún interés, solo se ve fuego y humo y cosas volando, y seguimos con eso, y a la gente le fascina ver persecuciones de coches, por ejemplo, y es parte de lo mismo en realidad. El voyerismo sexual es muy interesante porque se acerca mucho a una pulsión que todos nosotros tenemos y que siempre se vive de manera muy interior,
pero cuando cortas y estás fuera, puedes tener una relación con esa energía que en principio es tan interior desde fuera y se generan pues incluso desviaciones sexuales o de la conducta, ¿no? Porque es un tema que no es en principio natural, pero justamente esta parte de la conciencia no es natural en ese sentido y es algo totalmente humano. Por eso ha habido voyerismo toda la historia de la humanidad. Desde los egipcios hay historias, sobre todo los persas, los pueblos árabes, siempre ha estado presente, ¿no? Quería preguntarte, bueno, lo voy a plantear de esta manera. Sabemos que en tus películas no hay maltrato animal, pero ¿qué significa que los animales sufran en algunas escenas? ¿Es un símbolo? ¿Es una crítica? En este mundo buenista con los animales y malista con los seres humanos, nos perdemos un poco, ¿no? Lamentablemente el ser humano, igual que prácticamente todos los animales de la tierra, se hace el mal constantemente y domina o intenta dominar por todos los medios que puede a los más débiles. Eso tratamos de no verlo, lo negamos, pero es evidente que vivimos en un sistema completamente darwinista, los humanos en nosotros mismos. No hace falta más que ver cómo funciona la economía mundial para darnos cuenta que los poderosos humillan y se aprovechan de los menos poderosos en todo sentido. Esto ocurre también en los animales y esto hacen también las diferentes especies animales unas con otras. Esta idea que tienen los animalistas ahora de que todos los seres vivos somos iguales y tenemos los mismos derechos, pues es falsa y nadie la aplica. Yo conozco algunos, el otro día había un animalista en mi casa hablando de esto y había venido en coche y pues cuando vino en coche a mi casa mató a un montón de insectos mientras iba a mi casa porque tenía ganas de llegar rápido y fue en coche. Podía haber venido caminando y tal vez hubiera pisado algunos insectos. Entonces suena bien pero no es sostenible. Entonces yo no trato de no soy un cínico que dice que hay que maltratar animales, ni mucho menos. Yo creo que hay un deber del ser humano de cuidar su entorno, de cuidar a los demás seres vivos, por supuesto a sus semejantes, pero la propia idea de los derechos de los animales es una idea absurda en realidad, porque solo puedes tener derechos cuando tienes una obligación, es decir, todo derecho conlleva una obligación y viceversa, y más que tener derechos los animales, tienen los humanos obligación de cuidar lo que está a su alrededor, sobre todo evidentemente los seres vivos tienen un lugar preponderante. Entonces en mis películas eso se ve constantemente. Yo trato ni de juzgar, ni de ideologizar, ni de estar a la moda, sino de constatar cosas que son parte de nuestras vidas, sobre las que podemos interrogarnos. Por ejemplo, bueno, además es increíble, por ejemplo, en esta película hay el tema de toros, el tema de cómo un toro destroza a una mula, que todo eso se filmó de manera mecánica, con los mecanismos clásicos del cine, el fuera de campo, el corte, el sonido, pero sin computadoras, que es otro tema también voyerista, pero para mí en el sentido negativo de la pornografía y de la experiencia vicaria que está tan presente ahora en el cine, que reconstruye esas cosas innecesarias. Y bueno, pues sí, esta es parte del… Yo trato de alguna manera, aunque hay dramas humanos fuertes, digamos, en mis películas, siempre está presente la idea de que la naturaleza, la existencia, están muy por arriba de nosotros y la impactamos en un grado infinitamente mínimo, aunque evidentemente cada una de nuestras historias sea infinitamente poderosa e importante para quienes la viven, ¿no? Claro. Sí, recuerdo particularmente, y muchos de ustedes recordarán la escena de la cabeza de la paloma. Sí, la cabeza de la paloma, pues sí, los cazadores asfixian a los animales heridos. Es una crueldad, sí, seguramente, pero si prohibimos por completo la explotación de los animales para la alimentación, para el vestido, para todo lo que los utilizamos, prohibimos la pesca en el mundo y todo eso,
que a mí me parecería bien. La pesca es algo atroz, o sea, si conoces la pesca industrial o semi-industrial, es terrible la cantidad de vida desperdiciada para sacar unas cuantas especies explotables económicamente. Te das cuenta que eso es poca cosa realmente. O sea, hay que ser honestos. Una cosa es que la ves y dices, qué feo lo de la paloma, los ingleses la quieren cortar, pero salen de ahí y se van a comer unas alitas de pollo. De hecho, Japón, esa parte, hasta la fecha, está censurada en Inglaterra, el país de la libertad y de los derechos y de la democracia. No te deja ver que le arrancan la cabeza a una paloma. Pero en los mataderos ingleses, como los de todo el mundo, y en las engordas, pues hay una crueldad infinita hacia los animales. ¿Te parece si vamos a ver otra escena de Batalla en el Cielo? Estas dos preguntas van a ir más en relación a un par de personajes en específico. Llegamos. Dame la mano. Eso, mero. Con cuidado. ¿Qué música es esta, hijo? No se preocupe, ahorita vemos. Despachador, 200 pesos de gasolina, por favor. Ahí, cámbiame esa música. La señora Magdalena Flores, quien interpreta a el personaje principal de la película Japón, aparece en este universo de la película Batalla en el Cielo. Yo te quería preguntar, ¿cuál es el mensaje, cuál es el significado detrás de la aparición de esta mujer en Batalla en el Cielo? Bueno, primero te diría que solo ver ese pedazo, yo nunca veo, desde que termino mis películas nunca más las vuelvo a ver, y me hizo darme cuenta cómo soy un hombre del 71, igual que muchos de los que estamos aquí, donde la gente todavía iba en los coches de manera multitudinaria. Yo me acuerdo que iba en ronda a la escuela y siempre iba apretado, íbamos como 10 en un coche, y hoy en día me impresiona cómo van a la escuela mis hijos ahí en Tepoztlán, en una escuela Montessori. No es una escuela así de niños muy ricos o nada, y todo el mundo quiere su propio asiento. Cuando van más de 4 o 5, las mamás se ponen nerviosas, no vaya a ser que vayan apretados. O sea, es increíble cómo ha cambiado el mundo en este tema de la comodidad. Todo va en el sentido de la exclusión y la sobreprotección. Y también eso de despachador está súper falso, no sé cómo lo pude haber hecho, la verdad, nunca, ¿quién dice despachador? Está muy mal ese grito. En fin, pero bueno, así es la cosa. Y el tema ya más de fondo de Magdalena Flores, ¿qué significa? Para mí definitivamente es un error, es algo que no he vuelto a hacer después de la siguiente película, que fue Luz Silenciosa. A mí me parece que una película tiene que ser un universo autocontenido por completo, idealmente. No se puede del todo, hay una lengua que es externa, la gente es externa, hay música, pero entre menos referenciada esté al mundo externo, al mundo fuera de la propia película, sobre todo si es cine, mejor. Es decir, el cine es artificio de por sí, pero entre menos artificio sea, más poderoso es, porque el cine tiene esta fuerza de la presencia, esta fuerza de la visión pura y directa, y yo creo que no debe estar referenciado fuera. Eso pertenece al mundo del espectáculo. Por eso es la misma razón por la que no utilizo actores conocidos, llamémosle estrellas. No es un tema de actores o no, podría haber actores, pero no entes conocidos, porque referencian hacia afuera, y para mí eso distrae y resta fuerza a una película. Entonces ese guiño de que esté ahí Magdalena Flores, era mi segunda película esta, hoy en día no lo haría, y me parece una debilidad de ese punto. ¿En tu momento te pareció que era lógico hacer esta escena y dejarla? En ese momento me pareció que estaba bien y me parecía simpático. Incluso yo aparecí en mis primeras películas y luego dejé de hacerlo. Probablemente alguien en el público va a estar pensando, pues qué tontería que en la última de nuestro tiempo haya aparecido él, con lo cual contradice lo que está diciendo, y tendrán razón.
pero cuando decidí ser el actor de la película, que fue un momento complicado, decidí que soy muy poco conocido físicamente además, y que eso podía pasar en la película y que mucha gente no le iba a importar quién era el director y eso, o sea, no soy una estrella, pero si lo hiciera en otra película o empezar a aparecer en mis películas, ya se referenciarían a sí mismas hacia algo externo y ya por eso no lo tengo que volver a hacer. Nunca se sabe qué vaya a pasar. Creo, a veces uno puede ser contradictorio, pero en principio me parece un error que esté ahí Magdalena Flores. No significa nada más que una referencia a una película mía, y es como cuando Hitchcock sale en sus películas también cruzándose, pues es una broma que te la puedes permitir, pero técnicamente pues no es algo muy sólido. Claro. Catemaco. Toscala. La bruja se va en su escoba. Bueno, curiosamente, estoy hablando de no hacer referencias externas. Este muchacho, tal vez ustedes, algunos lo conozcan, es el Muerto de Tijuana. Cuando hice la película era totalmente desconocido, o sea, tocaba en el Tianguis en Tijuana y en el Periférico, y me pareció un ser entrañable y patético también, como el personaje de la película. La película tiene que ver sobre lo entrañable, sobre la ambición de ser mejores y la caída patética inevitable del ser humano constante. Entonces este hombre me parecía perfecto para el papel. Les tengo que comentar que justo al día siguiente de filmarlo me di cuenta que no había sido suficientemente inteligente para darme cuenta que hubiera sido muchísimo mejor que se estuviera derritiendo la pintura y que estuviera completamente empapado de sudor. Eso hubiera sido realmente mucho mejor, en lugar de estar recién pintado. Pero bueno, eso me dolió bastante tiempo, pero ya no lo podía cambiar porque se había ido y era imposible. Pero nada, es lo patético de la vida, lo patético y lo entrañable, no lo digo en el sentido peyorativo. Claro, nos comentaste que fue un poco difícil trabajar con él porque todo el tiempo se la pasaba hablando de sexo y tiene una fijación. Sí, pero no fue totalmente respetuoso. No es una persona que jamás... a mí me parece que hablar y decir, es que le conté que a todo mundo, como está completamente obsesivo sexual, a todo mundo, hombres y mujeres, les planteaba que sexo todo el tiempo y que los quería tocar y esto y aquello, pero siempre con respeto, o sea, nunca fue más allá si alguien le decía que no, gracias y ya está. Ya está ahí. Sí. Bueno, antes de pasar a la... creo que aquí hay una pregunta. Hola, quería volver a lo que dijiste sobre la literatura y la verdad es que me ha sorprendido porque la literatura yo creo que es pues básicamente todo, tiene todas las imágenes, ¿no? Tiene historias oblicuas, alegóricas, es poesía. Entonces, entiendo la referencia al teatro y si estamos hablando de narrativas shakespearianas, que es más bien el cine de Hollywood, ¿no? Que se ha quedado como estancado en eso. Pero me sorprende escuchar eso de ti cuando la literatura es pura, o sea, te da las imágenes que luego el cine te puede llegar mucho más que una representación que ya está hecha, por ejemplo, la fotografía. Entonces, de ti y de tu trabajo me sorprende porque me resultas muy alegórico. Sí es un cine naturalista y directo,
pero me sorprende bastante que hayas dicho eso, si puedes. Sí, yo creo que es más un problema de comunicación y que son ideas relativamente complejas que requieren un desarrollo más grande que realmente te sorprenda el fondo. Creo que podríamos coincidir si desarrolláramos más la idea. Lo que te quiero decir no estoy hablando, para mí, como tú dices, la literatura es la belleza máxima, tal vez de la creación humana. La música también, la pintura es increíble, pero la literatura es algo único. Pero cuando me refiero a que es un arte de la representación, lo que te quiero decir es que, como tú bien dices, lees un lenguaje codificado y representas en tu cabeza lo que estás leyendo. Tú lo representas. Si no tuvieras la capacidad de representar, no podrías disfrutar de la literatura. El cine o la fotografía, como decía antes, o la pintura, luego podemos hablar del arte conceptual, ya que estamos en un museo, son artes de la presencia, es decir, lo que ves, lo que oyes, que está ante ti, incluso puede ser lo que hueles en los objetos, por ejemplo, es lo que va a hacerte sentir, lo que está presente. Ahora, no estoy hablando de que el cine no pueda contar, por ejemplo, hacer literatura como hacer una película del Rey Lear o lo que tú quieras, en lo más mínimo. No me refiero al contenido, me refiero al lenguaje en sí mismo, a la mecánica del lenguaje. Es decir, qué artes son cada una. Pero no, para nada trato de decir que el cine no pueda, por ejemplo, hacer películas de cine a partir de la literatura. Tarkovsky, por ejemplo, lo hizo de manera increíble. Siempre usó gran literatura. Estaba muy cerca siempre de Thomas Mann, la de Stanislav Lem, en el espejo no, Solaris. Se puede, por ejemplo, tomar las ideas de un libro. Yo no digo adaptar un libro e ilustrarlo, sino hacerlo cine, que es otro arte, otra manera otro lenguaje finalmente. A eso es a lo que me refiero. Sí, te iba a decir otra cosa sobre la literatura, pero se me fue. Antes de pasar a las preguntas de ustedes, solo quisiera hacerte esta última… Perdón, ya. ¿Ya te acordaste? Es que déjame decirte algo muy interesante que pensé hace poco. Curioso, fíjate que es una idea que estoy pensando. El cine, que son imágenes y sonidos, y luego inscritos en el tiempo, tiene que trascenderse a sí mismo para hacer conceptos. Eso es lo interesante. No puede ser solo ilustración o imágenes. Por ejemplo, en ciertas películas de grandes imágenes que hay hoy en día, no me quiero poner a decir muchos nombres, pero por ejemplo de las películas de Malick o muchas películas históricas donde hay imágenes increíbles, para mí el cine está duplicando su capacidad, es decir, hace imágenes, porque el cine son imágenes y sonido, y vuelve a ser una imagen de la imagen y se queda solo en la ilustración. En cambio, si tú piensas en una película, ahora que mencioné de Tarkovsky, si piensas por ejemplo en Andrei Rublev y ves la parte del final cuando le van a quitar el molde a la campana, no estás emocionado, estás emocionado, me parece emocionante, me parece un concepto puramente cinematográfico, muy emocionante, donde las imágenes son correctas, son buenas, pero no son las grandes imágenes, no se trata de eso, porque no estás ilustrando, y tampoco es la historia per se de la campana que te tiene emocionado como una cosa de intriga, es la presencia de la idea de quitarle el molde a la campana y ver si se ha roto o no la campana y ha resistido el proceso de fundido o de fundición. Y eso es algo absolutamente cinematográfico. En cambio, estas películas que hacen imágenes tras imágenes, muchas sobre todo de época, por ejemplo, para mí no llegan muy lejos y solo son ilustración. Y en cambio la literatura también tiene que hacer lo mismo, es decir, tiene que trascenderse a sí misma y trascender su mecánica del lenguaje representativo, y al final, como tú bien dices, por eso creo que coincidimos más de lo que crees, al final lo que tiene que generar es imágenes. Y no te hablo de como Cormac McCarthy, por ejemplo, que genera imágenes cinematográficas, sino como tú dices, como Shakespeare, donde no se trata solo de imágenes visuales y auditivas, sino de imágenes incluso filosóficas.
Es decir, la literatura al final la gran literatura siempre genera imágenes que pueden ser filosóficas, pueden ser emocionales, pueden ser auditivas y visuales. Pero la literatura tiene que trascender su capacidad de representación para lograr imágenes, y el cine tiene que trascender su capacidad de presencia para generar conceptos. O sea, las dos tienen que trascenderse a sí mismas para lograr su potencial total. En la gran literatura siempre hace eso, siempre genera imágenes al final de cuentas. Sí, pero creo que sí tienen mecánicas completamente diferentes. Su mecánica es representación, la otra su mecánica es presentación. Todo esto que parece un poco abstracto ahora, lo podríamos desarrollar mucho más. Yo pienso, bueno, aquí ya me voy a extender un poquito, diría que hay un gran problema en el cine, que es que por causa de los estructuralistas, y lo digo aquí porque estamos en un museo, si no, no me clavaría tanto, y del estructuralismo, se llegó a esta idea que, bueno, la planteó Barthes y luego Deleuze y tantos la han desarrollado, que es esta idea de que la fotografía es una representación, porque siempre hay visión y siempre hay interpretación, dependiendo de la lente que uses, la distancia, blanco y negro, etc. Y yo creo que esa idea es fundamentalmente errónea. Yo creo que la fotografía sí es la realidad. Evidentemente en papel o es luz proyectada, es decir, no es la realidad corpórea, pero sí es la realidad y no es una representación. Y en ese sentido creo que el cine, la fotografía y la pintura son realidad, aunque no son representación, pero es un tema un poco pesado. Estoy escribiendo sobre esto, por eso hablo de esto ahora. Bueno, yo quisiera puntualizar lo último. Sobre ese tema, pienso que a partir del estructuralismo en los 60, si te fijas, desde el fin de las vanguardias básicamente, el pensamiento sobre el cine dejó de estar en manos de los cineastas y de los artistas en general, y entró en manos de los filósofos. Duchamp es terrible también en este aspecto, y todos estos filósofos que son por definición antiartistas empezaron a hablar del cine y empezamos a ver el cine como a hacer cine como filósofos, y la gente empezó a ver el cine como filósofos, y hemos perdido la capacidad de ver el cine como solo observadores ordinarios que se relacionan con lo que ven a través de la emotividad y la intuición también en el creador, y se ha vuelto terriblemente racional. Entonces, en todo esto que estoy escribiendo, que te digo, sí tengo una especie de premisa y de una idea de que hay que recuperar el pensamiento sobre el cine, y hay que ver el cine como artistas también, y hay que tratar de hacerlo como artistas, es decir, de una manera muchísimo más intuitiva, y no a través de la razón tan francesa de meter todo en un cajón estructuralista, y que todo este tema de significado y representación, toda la semiótica, es un juego de ajedrez de los filósofos, que al final de cuentas ni saben hacer películas. Zizek, cada vez que dice cosas de películas, dice puras barbaridades. Entonces, y bueno, a mí, sí, filosofía está bien como filosofía, pero antes el surrealismo increíble lo pensaban Buñuel y sus amigos, o sea, no lo pensaban los filósofos, pero luego fue cambiando toda la cosa. En fin, bueno, ya, eso lo digo mucho por el análisis también sobre el cine, que siempre es tan racional y siempre viene de la idea de estructura y de la película perfecta, por ejemplo. Y eso afecta el lenguaje cinematográfico. Si tú piensas que hay una película perfecta o que el cine tiene que ser así o asado, el cine queda limitado. Pero si piensas, por ejemplo, en los poetas, en los escritores, desde Cortázar, T.S. Eliot, en pintura, el que quieras, en música, Pierre Boulez, el que quieras en todos los demás campos, sabemos que el lenguaje pertenece al artista y es desarrollable hasta el fin de la vida. O sea, Nabokov del principio y Nabokov del final es completamente otra cosa, y si hubiera vivido 100 años más, nunca hubiera dejado de desarrollar lo que estaba haciendo, porque el lenguaje está vivo. Los músicos idénticos, los pintores, pues por cuántas etapas pasan y siempre siguen evolucionando, pero el cine parece que está fijado por una serie de reglas de qué es lo correcto y qué es lo incorrecto, como si fuera un reloj o un avión, y por eso trato de hablar tanto de la intuición y de regresar a lo que otros artistas pueden hacer, que es crear a través de la intuición de una manera mucho más libre. Nunca nadie le dice a un pintor, ¿y por qué esta línea está roja o negra? O tenías que haber hecho más grueso el trazo, por ejemplo. Y eso es algo que pasa todo el tiempo en el cine, porque está metido el tema industrial, el tema comercial y un montón de cosas, y siempre ha tratado de ser estructurado desde ese punto de vista. Hola, mi pregunta es, ¿qué es la realidad? No es verdad.
Perdón, Mi ¿qué pregunta dijiste? ¿Qué es qué? ¿Qué es la realidad? Ah, ¿qué es la realidad? Sí, esa es una pregunta No, es un muy chiste. peligrosa. Sí, Es sí, un sí. chiste, Sí, ¿no? no. Es que sí, claro, es una buena pregunta. Pero bueno, sí, dale. Mi pregunta es, ¿cuál es tu relación con la cámara digital y con tecnología digital en general? Porque parece como más violenta en términos de contrastes y de los colores. Y entonces, sí, para mí es como más violento la representación de lo que vemos. Bueno, la técnica siempre va a como cambiar, ¿no? Que vemos siempre, pero este cambio de cámara digital es mucho más ahorita violenta, me parece. Y claramente que democratizó la producción, pero ¿cuál es tu relación como director y como público con esta nueva tecnología y estética? Mira, en general, como principio te diría que no, que me gusta menos la imagen digital. Suele ser mucho más definida, tener menos profundidad y los colores tienen mucho menos riqueza. Es algo que ya comprobé, porque todas mis películas las hice siempre. Sí, gracias. De hecho, te lo agradezco mucho. Gracias. De hecho, gracias, perfecto. Todas mis películas las hice siempre en película, menos la última. Y al principio lo detesté, no me gustaba nada, pero al final llegué a la conclusión de que en general me gusta más la película, pero no es uno mejor que otro en general. Es decir, hay algunas cosas que son donde el digital puede ser más productivo y más potente que la película. Entonces he llegado a la conclusión de que lo ideal es usar los dos sistemas, dependiendo qué quieres hacer, y que no necesariamente tiene que ser más duro, como tú dices, el digital. Lo puedes trabajar de ciertas maneras, puedes utilizar ciertos objetivos no tan definidos, como por ejemplo los de los teléfonos o los de muchísimo del cine que se hace hoy en día. Y no sé si tú conozcas mis películas, pero si tú ves las anteriores y ves la última, te vas a dar cuenta que no es tan diferente la textura y que, de hecho, mucha gente me ha preguntado si es 35 la última película, por ejemplo. Entonces, lo que sí te puedo decir es que en general las imágenes tan definidas y tan brillantes que tenemos hoy en día, a mí no me resultan placenteras, me resultan muy invasivas, y me parece que es bueno que haya ambigüedad en la imagen para que uno pueda preguntarse una vez más qué estamos viendo y no nada más ser absorbidos por la imagen totalmente definitiva y total. Hoy en día en Hollywood y en la mayoría del cine usan lentes muy definidos, usan digital y encima le meten un sharpener digital terrible que a mí no me gusta. De hecho, después de que hice mi película anterior que se llama Postenebras Lux, un amigo me regaló el libro de un arquitecto finlandés que se llama Juhani Palashma, que quizás muchos de ustedes conozcan, que es increíble. ¿Tú lo conoces? Los ojos, la piel en los ojos, o no me acuerdo cómo se llama. Los ojos de la piel, y luego tiene otro increíbles, y habla tanto de la visión periférica y de cómo odia los renders arquitectónicos. Y yo siempre los he odiado también. Me gusta tanto el dibujo a mano, la idea de ir a un bosque donde no puedes ver imágenes centrales tan omnipotentes y te relajas porque no tienes los ojos fijos en algo. Y yo eso me lo regaló a partir de Postenebras Lux, porque hice todos estos bordes destruidos con esta visión doble como de un vidrio biselado, porque para mí efectivamente cuando una imagen no es clara te acercas más a la emoción y entra a otro lugar en tu interior que la imagen apabullante, ¿no?, del cine hollywoodense, por ejemplo, bueno, que es la mayoría del cine no solo de Hollywood, sino del planeta. Sí. En tus películas, para mí el encuadre, muchos de los encuadres que usas le dan al espacio justo una importancia casi como de personaje. De repente entras, sale alguien de la toma, está fuera de foco, está dentro de foco, pero tú dejas al espectador siempre muy fijo con un paisaje o con un encuadre, a lo mejor no muy definido, pero muy marcado, muy pensado.
Y me gustaría saber cómo trabajas tú con eso, cómo lo conceptualizas y cómo te acercas a eso. Pues sí, primero como concepto, bueno, coincido contigo, para mí el encuadre es algo, nunca lo he podido dejar en manos de un fotógrafo, por ejemplo, porque para mí si está un poco más así o un poco más allá, ya se siente otra cosa. Pero más que la idea esta también muy hollywoodense de construir un mundo dentro de un encuadre, me gusta la idea que no es mía, de que el encuadre más bien es una ventana que tú tienes para ver al exterior, bueno, para ver un mundo que trasciende, por supuesto, los límites de la ventana, ¿no? Es como si estuvieras dentro de una cápsula de hierro y tuviera una pequeña rajada donde puedes ver lo que está pasando fuera, pero evidentemente por temas de sonido y porque en el cine siempre ha existido el fuera de campo, las entradas y salidas de campo, se trasciende ese espacio, ¿no? Entonces, desde es más una sensación que un concepto. Me resulta muy natural estar continuamente hablando del fuera de campo, o sea, que ocurran cosas en el fuera de campo. Que no necesariamente significan algo específico cada vez como sistemáticamente, siempre es algo diferente, pero para mí la forma de hacer una película es muy similar a la forma en que yo siento la vida. Entonces, cuando uno siente, ve, pues yo sé que estoy viendo ahora para acá, pero sé que aquí atrás hay otras cosas y que todo va en 360 grados, o es esférico, vienen sonidos de fuera, es decir, en el propio sonido se percibe, ¿no? Una vez más, en el cine de narrativa, para contar una historia, siempre lo que importa es el diálogo, porque eso va a contar la historia, y la música, porque es muy emotiva. Pero cuando tú estás en el mundo de la presencia, yo llevo yendo la carretera y los aviones todo el tiempo durante esta plática. Entonces, tengo muy presente esta idea esférica, ¿no? de la vida, de la existencia, como del discurrir, y eso se refleja mucho en los encuadres que uso y en la focal que uso, que para mí hablan muchísimo y están todo el tiempo diciendo algo fundamental. Entonces, antes hablamos de cuánto tiempo le aprietas al botón en la cámara y ahora hablamos del encuadre, que son las dos cosas fundamentales que van a mostrar cómo sientes tú el mundo en una película, y son las dos cosas de las que no se puede hablar en una escuela de cine. Por ejemplo, en la escuela de cine te pueden hablar una vez más de las proporciones áureas, te pueden hablar de si se deja aire por acá o no, que normalmente el formato apaisado es para los espacios con líneas horizontales, el formato cuadrado, etcétera, o bueno, casi cuadrado. Pero a fin de cuentas, nadie te puede decir por qué bajar un poco la cámara o por qué subirla, o incluso todavía más misteriosamente, digamos, entre comillas, el uso de la focal. O sea, si yo estoy aquí en una focal 35, veo X cantidad de cuadro, pero me echo para atrás unos metros y cambio a una focal más larga, tengo el mismo cuadro, pero tengo un volumen diferente, ¿no? Una sensación de volumen. ¿Cómo escoges eso? ¿Por qué? ¿De dónde viene? Es imposible de decir, pero es como igual que un pintor, cómo escoge un azul de este tono, un azul con un tono un poco distinto. Tiene que venir de la intuición y de la sensación personal, y ahí es donde se muestra la manera de sentir, ¿no? Entonces, yo creo que los cineastas visuales, que en realidad todos los cineastas deberían ser visuales y auditivos, siempre sienten su cuadro de manera muy fuerte. Lo que pasa es que, y esto suena un poco fuerte lo que voy a decir, pero yo pienso que hay muchísimos cineastas que en realidad son escritores o directores de teatro que están haciendo películas, y entonces no saben construir su lenguaje visual, y por eso se los construye el director de fotografía. Por eso no es casualidad que en tantos rodajes el director de fotografía sea la persona más importante, bueno, casi más que el director, porque el director no conoce su lenguaje, porque es un escritor, alguien que le encanta contar historias, pero que no es un cineasta. Un cineasta no puede darle igual cómo es el encuadre, no puede. O la focal, hay muchísimos cineastas que no saben ni qué focal están usando, la decide el fotógrafo. Eso a mí se me hace algo extrañísimo. Te digo, es una vez como si en pintura, en lugar del pintor está haciendo más o menos volumen, pues en los cómics, por ejemplo, eso quizás no importa tanto, porque lo que importa es la historia. No lo sé, porque hasta en los cómics creo que sí importa, pero bueno. Yo no le llamo codirector en lo más mínimo, no, para nada. Para mí el fotógrafo es igual que cualquier otro colaborador de la película. No es el segundo, ni el subdirector, ni nada por el estilo. Sí, yo. Sí. Bueno, en realidad tengo dos preguntas y una invitación. Mi primera pregunta, bueno, yo estudié filosofía, entonces me interesa mucho como todo el pensamiento que dices que el cine ahora está pensado desde la filosofía, ¿no? No solo con Zizek, sino con Deleuze y con otros filósofos. Y
bueno, creo que es súper importante y esperamos esos escritos de que habla el autor. Pero mi pregunta sería, entonces, la primera pregunta, ¿cómo se podría leer una película desde otro ámbito, ¿no? Que podría ser la literatura, la filosofía o la crítica, no solamente como desde una visión del autor, sino es legal, no es legal, qué tanto aporta o qué tanto está tan externa a la obra. Y mi segunda pregunta tiene que ver más con la literatura. Seguramente has escuchado de la autoficción y tu última película parecería que es una autoficción. Yo sé que has dicho muchas veces que no tiene que ver con tu vida y con tus cosas, pero el estar ahí justo como autor, como tanto director como autor, y relacionarte inmediatamente con el protagonista de la película, ¿cómo podríamos leer o no leer desde también un ámbito, y que tiene que ver con mi pregunta anterior, como autoficción tu película? O sea, no sé si me explico. Bueno, en cuanto a la filosofía, te diría que claro que el cine se puede pensar desde el punto de vista de la filosofía, igual que Francis Wolff, por ejemplo, escribe sobre filosofía de la música, pero normalmente sobre la música pues hablan los músicos, no tienes que ser músico para hablar de música, puedes ser solo escuchador de música, pero hablas de música. Y claro que existe, te digo, la filosofía de la música, pero el cine creo que está muy marcado por el tema de del pensamiento filosófico sobre el cine, como si todo fuera discurso en el cine. Y yo creo, como te he dicho muchas veces ya, más en la presencia no significante, como la vida misma. Te insisto en que la vida no habla, no dice nada. El cosmos, un atardecer, un paisaje supuestamente hermoso, en realidad no habla. Hay unos que le enseñas un paisaje que a ti te parece hermoso, lo voltean a ver un segundo y se voltean otra vez porque no les dice nada. Lo que a él me parece hermoso de la existencia, que no habla y que tú te relacionas con esa presencia. Entonces, para mí esa es la virtud más poderosa del cine. Pero claro que se puede hacer filosofía del cine, como tú dices, es válido hacer esto o no, pero igual que se puede hacer filosofía sobre cualquier otra cosa de la existencia humana, de la existencia en la Tierra. En cuanto a tu segunda pregunta, dime la clave de la pregunta, porque sí lo pensé ya la respuesta, pero la autoficción, perdón, sí, la exacto. Relación del autor como actor y como todo eso. Yo pienso que yo te puedo hablar de mi vida personal, no, pero podría, digamos, si nos vamos a un café está muy bien y todo, ¿no? Pero en realidad es una banalidad hablar de la vida personal. Entonces, ¿qué tanto es una película de autoficción? ¿Qué tanto es hechos reales? ¿Qué tanto es pura ficción? En realidad a mí me parece algo totalmente irrelevante. Pero o sea, más allá de tu vida personal, o sea, yo no sé cuál sea tu vida personal en relación, o sea, como la autoficción se define que el narrador se dice a sí mismo, se nombra a sí mismo en la obra. Sí, ¿no? Como Nausgard, haz de cuenta. Entonces, eso me parece interesante en tu obra. O sea, más allá de que si me cuentas o no tus intimidades, no es eso. Sino la relación como el autor, como productor y como actor y como todo eso, es interesante y que no sé si... No, es que sí te entendí tu pregunta claramente. No estoy diciendo que quieras saber sobre mi vida personal o no, entiendo que no es un tema de chisme, entendí perfecto tu pregunta. Yo te estoy tratando de hablar en el sentido de tu pregunta. Incluso en la autoficción, que sí sé lo que es, me parece también irrelevante si es autoficción, si te nombras, si no te nombras. O sea, la película se presenta tal como la ves. Yo te podría decir que todo lo que pasó en la película es exactamente como mi vida real. Exactamente. O que yo soy el personaje solo parcialmente, o que no, o que todo me lo inventé. Todo. O sea, para mí eso no cambia absolutamente nada. Igual que la autoficción, ahorita estoy leyendo Nausgard, de Mi lucha y tal. Lo lees, ¿qué tanto es real, qué tanto no? Se supone que todo se nombra a sí mismo, siempre habla con su propio nombre, Karl Ove, bla, bla, bla. Me da igual, se podía haber cambiado el nombre o no, pero en el cine en específico, creo que lo que importa es
la presencia de esos sonidos, de esas imágenes y de esos sentimientos. Todo lo demás a mí me resulta absolutamente irrelevante y por eso pienso que la división entre documental, ficción, que son las más amplias, digamos, y todo lo que puede entrar ahí dentro, happening, reenactment, ficción, autoficción, referencia, metáfora, da exactamente igual. Para mí es solo una cosa lo que se está viendo delante, unitaria, completa, de sonido y de imagen en el tiempo, y da igual el origen del mismo. O sea, por mí podría haber sido hecho por un marciano, todo lo que he visto, da igual el autor por completo. Así lo siento, igual que en la cocina, el chef que piensa sobre el mundo, lo orgánico, ¿no? O sea, lo que importa es lo que comes, es tal vez una posición personal. Entonces, ni siquiera entiendo bien, por ejemplo, si me preguntaran realmente si mi película es autoficción o no, no como chisme, sino técnicamente, no sabría responder. No sé responder qué tanto mis películas son autoficción o no, por ejemplo. Pero sí te puedo decir que mi película más personal, por ejemplo, es Luz Silenciosa, que es una película con menonitas que son protestantes, que hablan alemán, una lengua que yo ni siquiera entiendo, y que hacen actividades que yo no conozco muy bien, pero es en la que yo más me identifico con el conflicto emocional que está viviendo el personaje principal de esa película. Y el hecho de que en esta película, por ejemplo, o en la anterior ya me lo habían preguntado, que es mi casa, son mis perros, están mis hijos, es mi habitación donde yo duermo todas las noches. En esta estoy yo mismo, está mi mujer. Yo digo, no es más personal, porque lo íntimo no reside en tu cuarto, en tu habitación, ¿no? Es la idea burguesa de no enseñar tu habitación porque es un lugar privado, ¿no? Si te lo llevo más al extremo, creo que ni siquiera en tu físico, en tu cuerpo, ni siquiera en tus llamadas partes íntimas, ¿no? Expresión horrible, en tus genitales, ni siquiera creo que eso sea la intimidad. Eso es una convención cultural nada más. Para mí lo íntimo está en tu espíritu, en tu pensamiento, en tu corazón, lo podemos llamar en tu interior. Entonces, te digo, podría hablar también, a mí me da igual eso. Para mí es la presencia final que está frente a nosotros lo único que cuenta. Hola Carlos, mucho gusto. Aprovechando que ya se vino la conversación para acá y los temas filosóficos y tal, estaba leyendo tu definición del cine y noto que lo que tú quieres es realmente canalizar una idea a nosotros, a otros seres humanos, y en ese sentido es que entiendo que buscas retratar las emociones humanas, ¿no? En este sentido, y ya que sabemos que tu creación es íntima, pues en tu pensamiento, ¿qué emociones te identificas más o qué onda con las emociones? ¿Qué falta para Carlos expresar en esas emociones? ¿Para qué emocionarnos? Bueno, primero te querría decir que sobre lo que se imprimió en este pasquín, que lo escribí hace 4 o 5 años, y como dije antes, el lenguaje no está fijo, igual que para un pintor siempre van cambiando sus ideas normalmente. Para mí ese texto no reniego de él ni mucho menos, pero ya está obsoleto respecto a mi propio pensamiento. Siempre estoy cambiando, ¿no? Y ya hoy en día estoy mucho más en el tema de la presencia. Creo que cuando escribí eso había otras cosas, obviamente van en una línea más o menos parecida. Entonces, si me preguntas qué sentimientos son los más importantes o por qué compartirlos, te diría que no tengo ninguno específico. Quizás la contradicción humana, por un lado, y por otro lado, la esperanza, no en un sentido cristiano ni nada, sino en el hecho de que el ser humano es capaz siempre de ver o de prever un mundo mejor, una idea mejor, y que siempre cae y siempre se levanta y siempre cae otra vez y siempre se levanta. Entonces eso es un poco lo que dije antes de la insignificancia, tiene que ver con la insignificancia del ser humano y también con su magnificencia, su poder inmenso. Entonces en mis películas siempre hay seres
que caen, pero que siempre están buscando algo más. En ese sentido, para mí, mi cine, aunque a muchos dicen que es oscuro y tal, para mí es muy optimista. O sea, en ese sentido, mi visión es schopenhaueriana. A mí me encanta Schopenhauer, me parece el más optimista de los filósofos porque parte de tan bajo que todo lo que hay para arriba es bueno. En cambio, los optimistas, a mí me da miedo que se caiga el avión. O sea, está mejor estar en el suelo que estar volando. Entonces, sí hablo, creo que todas mis películas tienen que ver con la contradicción y con la búsqueda y con el fracaso, pero no el fracaso definitivo, sino la nueva búsqueda, el ciclo, si quieres. ¿Por qué hacer películas? Pues eso también es un misterio, ¿por qué lo hacemos? Creo que tiene que ver con la noción de la conciencia, que nos preguntamos por qué estamos aquí, porque no sirven para nada, son bienes técnicamente inútiles o prácticamente inútiles, pero pues reflejan lo que somos, ¿no? Como entes conscientes. Hay gente que me dice que yo hago un cine elitista y que no considero al público y no sé qué. Yo digo, pues es una tontería eso, porque si no hubiera gente yo no haría películas, eso sí te lo puedo asegurar. Lo que pasa es que no creo que las películas tengan que tratar de buscar un común denominador mayoritario para tratar de ver qué supuestamente quiere el público y entonces hacer películas en ese sentido y ser mayoritario. No todo tiene que ser Roma, ¿me entiendes? O Tiburón, o sea, no todo tiene que ir a todo el mundo. Yo siempre he creído que es mucho más interesante que la gente venga a las películas que las películas ir a la gente. Y creo que esta idea de que el público es, no, que me dicen, no piensas en el público. ¿Pero eso qué es? O sea, las telenovelas sí piensan en el público, pues en mí no piensan, desde luego. O sea, aquí hay 60 personas, o bueno, imaginemos que hubiéramos visto la película y unos piensan unas cosas y otros piensan otras. Yo solo puedo tratar de ser auténtico con lo que hago y alguna gente conectará y unos no conectarán. Y al fin de cuentas, cuando se dice el público, estamos hablando de porcentajes. O sea, el público, te digo, si haces unas nuevas papas fritas o algo así, ahí sí puedes ver mayoritariamente qué es lo que está buscando la gente, ¿no? Entonces, con chile, sin chile, tal y cual. Pero yo trato de respondo a una necesidad que viene de un lugar misterioso, digamos, para mí mismo. Hablabas hace rato del cine, de dos clases de cine. Un cine que se dedica únicamente o cuyo propósito es ilustrar únicamente, literario, digamos, y el otro cine que tiene un lenguaje, que es consciente de sí mismo. Para ti, personalmente, ¿crees que esto se podría trasladar también al documental como un documental que no sea tan horizontal, que se pueda bajar a la verticalidad? Quiero insistir además que es una idea bastante compleja, o sea, que cuando ya usas la terminología cine literario, tal, se pierde un poco el rigor de la idea. Es decir, cine literario, yo creo que puede haber cine basado en literatura, por supuesto, como dije antes, Stanislav Lem, en Tarkovsky, ya hay muchísimos ejemplos, diría nada más que sí, que hay un cine que es un mecanismo para ilustrar literatura, digamos como si tomaras un libro de Tolstoy, por ejemplo, y La Guerra y la Paz, y fueras haciendo los dibujitos de todo lo que pasa en el libro. Eso para mí es ilustración. Y luego hay otro cine donde todo lo que ves trasciende su función informativa. Entonces ya no está ilustrando, ya hace otra cosa. Entonces nomás quería aclarar eso. Y como he dicho en esta plática, y de ahí se desprendería que pienso exactamente lo mismo del documental, que el documental puede ser, una vez más, literatura ilustrada o puede ser cine. Para mí esa división entre documental y cine en última instancia es totalmente artificial, no por esta idea que ya se dijo mucho desde los 60 de que justamente el estructuralismo lo explicó muy bien, que cuando estás haciendo documental, pues tú estás eligiendo qué filmas, qué cortas, en qué ángulo pones la cámara, entonces desde luego ya estás interviniendo mucho tal como haces en la ficción, y muchas veces la ficción, como en Los Olvidados, entre comillas, porque la verdad es que sí era mucho de cartón, pero se puede hacer con gente real, digamos, o sea, películas de Gaviria, por decir algo. No, yo de lo que te hablo no tiene nada que ver con el objeto filmado, o digamos, el objeto. Tiene que ver con la utilización del lenguaje. Entonces, para mí, claro que el documental puede ser literatura filmada o puede ser cine, igualito que la ficción y que todo lo demás. Presencia o no presencia, eso es lo que define todo. Y hay documentales totalmente de cine
y hay documentales que son simplemente informativos y son literatura. Es como si estuvieras leyendo el periódico, pero es más agradable o más fácil porque no tienes que leer y solo ves las imágenes y escuchas a alguien hablando. Pero si lo leyeras en un folleto sería lo mismo. El chiste del cine, cuando no es ilustrativo, es que la experiencia que se está produciendo solo puede producirse en cine, no puede producirse en una descripción literaria, ¿entiendes? Es el hecho de verlo, lo puedes describir con palabras y entonces lo representas y te lo representas tú en la cabeza, pero eso es diferente de la vivencia física. Y en cambio hay otro cine que es solo literario y que lo podrías leer y sería igual o mejor, de hecho, en literatura. Muchas gracias. Bueno, se inició la plática con el tiempo y como pareciera que también la literatura tiene esta estructura de tiempo lineal, pero tú has hablado de ciclos y un poco pensando hasta en tus gustos musicales, ¿cómo describirías quién te ha enseñado desde la música lo sonoro? Es que cuando te escucho me recuerda mucho a John Cage, por ejemplo. ¿A quién? A John Cage. Ya, sí, sí. Entonces, un poco, si desde la música o desde tu experiencia de lo sonoro, hablar de también cómo construyes las ideas. No hay una relación clara, directa. Es decir, me gusta mucho la música, pero no hay una, no hay ninguna conexión con lo que digo y lo que he sentido. Solo que pienso que también es un arte de la presencia, la música, pero nada más. Digamos, la imagen tiene una cadencia. Sí. Ahí sí que te conté, el zen y los orientales tienen muy claro que todo es ritmo y el ritmo está, bueno, todo el mundo habla del ritmo en la música, pero el ritmo por supuesto también está clarísimo que es un principio fundamental de la arquitectura, del cine, por supuesto que la literatura. El ritmo es la cadencia y eso está presente en toda la experiencia del devenir de la existencia humana. Todo se produce en el ritmo y lo sentimos en todo, hasta en el hablar. Comunicarnos, acariciarnos, todo tiene ritmo, pero no veo ninguna influencia musical definitiva y clara. Él hace años me quería contestar, déjale la ultimísima, porque lo vi muy entusiasmado. Fue el primero en levantar la mano. Muchas gracias, Carlos. Bueno, mi pregunta va más referida al tema del cine y sobre tus aficiones y tus pulsiones. ¿Cuáles son o qué directores son los que te han motivado? Pienso que es una pregunta que te han hecho varias veces, a mí me gustaría escuchar tu respuesta hoy. ¿Qué directores te han emocionado, te han mostrado la presencia? Y bueno, eso, y tenía otra pregunta, pero ya se me fue. Sí, te voy a decir un par de cosas, pero finalmente nomás quiero insistir que es una pregunta que lo que conteste es una banal, está interesante para el café, pero no importa, o sea, es irrelevante en realidad, ¿no? Pero bueno, te puedo decir que hace 4 días vi la última película de Roy Anderson que se llama Una paloma que se sienta a reflexionar sobre la existencia en una rama, ¿no? ¿La viste? Muchos la han visto seguramente, es alucinante, o sea, me pareció así de lo más hermoso que he visto. Conozco todo el cine de Roy Anderson y normalmente no me gusta tanto, pero cuando llegan las tropas del rey Carlos, sí es Carlos, sí, cuando van a perder la batalla contra los rusos, la batalla de Poltava, es alucinante, o sea, qué belleza, me parece increíble. Siempre he estado descubriendo la última película de Kaurismäki, hablando de gente escandinava, bueno, nórdica, me encanta el otro lado de la esperanza, pero te puedo hablar de películas viejas, me gusta Abel Ferrara, me gusta Alan Clark, me gusta Carlos Saura, todo lo que hizo de Criacuervos hacia la casa, en su primera película hizo unas 8 películas increíbles, pues muchísimos cineastas por diferentes cosas me han gustado, sí, y además van cambiando, esta idea de cuál es tu película favorita, cuál es tu cine, en qué momento, ¿no? ¿Qué se te antoja ahora? Son cosas que reducen el pensamiento, bueno, a lo favorito, da igual eso. ¿Ya seguro? Fassbinder es un grande, por ejemplo, también me fascina, pero va pasando por tiempo. Sí, ya, gracias, buenas noches. Gracias por haber venido. Gracias por venir.